Esta mañana, si no estamos celebrando el regreso a escuela, quiero compartir algunas palabras del lema, los fundamentos de la palabra, y el título de mi mensaje es Perseverando en las batallas de la vida. Perseverando en las batallas de la vida. Estamos continuando el mensaje de la semana pasada. Yo estuve aquí y predicó Pastor Isaac, y me llamó por teléfono esta semana cuando estaba ahí en Houston, Texas, en el concilio. Me dijo: mijo, vas a predicar en la perseverancia. Y yo dije: bueno, papá, amén, voy a estar listo para predicar y tocar en la iglesia. Yo quiero leer algunos versículos del libro de Santiago. Si tienes tus Biblias, por favor, vamos allí. Santiago capítulo 1. Está ya casi en el final del Nuevo Testamento. En la página, no se crea. Amén. Cuando yo predico a los niños, siempre yo hago eso. Y están buscando algunas páginas y nada, es una broma. Ok, Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4 y luego versículo 12. Se dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Estoy leyendo por la Nueva Versión Internacional. Es mi favorita traducción español. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o perseverancia, o en griego upomone. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, amén, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y versículo 12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén, amén. Sabemos que la vida tiene curvas para nosotros, y en cada esquina que llegamos hay nuevas situaciones que necesitamos enfrentar. Y tomando en mente el regreso a la escuela, la palabra me lleva a recordar de los básicos de la fe. Los fundamentales o los fundamentos de la fe. Siempre hay que regresar a los básicos, ¿no? Siempre necesitamos correr a los fundamentos de la fe y de la palabra de Dios. Si no, vamos a olvidar cómo pelear con el diablo. Vamos a olvidar cómo batallar con los asuntos mundiales que tenemos enfrente de nosotros. Y nosotros como padres, ¿cuántos padres tenemos aquí en casa? ¿Cuántos padres? Hace la mano, por favor, padres o abuelos. Son muchos.
A mí me gusta eso porque somos una iglesia multigeneracional. Multi-generational church. Tenemos de todo aquí en nuestra iglesia. No solamente los niños y los jóvenes, pero los sabios, los ancianos, los padres. Y me puse a pensar en 3 casos y 3 historias de la Biblia. En primer lugar, sabemos la historia de Josué, que ministró después del ministerio de Moisés, un gran hombre de Dios. Moisés, wow, qué grande fue los zapatos de Moisés, ¿no? Qué responsabilidad tuvo Josué de seguir en sus pasos. Y dice la Biblia que Josué dijo a la generación presente de su vida: no sé qué ustedes van a hacer, pero para mí y mi familia vamos a servir al Señor. Pero ¿saben qué pasó después que se murió Josué? Dice la Biblia que la generación siguiente no conocieron las obras de Dios, ni conocieron el ministerio, ni conocieron la presencia y las obras de Dios. Dejaron la palabra de Dios. Se cayó la batuta. Josué no tenía nadie que poner la batuta en la mano. No hay ningún lugar en la Biblia donde hay versículos sobre la continuación de la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste. Estamos en el tiempo de back to school y podemos ver, ay, es para los niños. Sí es para los niños, pero la responsabilidad es nuestra. It's our job para mantener el cambio y la transición de saber y conocer las obras del Señor puesto en las manos de la generación próxima. Estoy predicando a alguien esta mañana. Qué triste que esta situación pasó detrás de otro gran hombre de Dios, en Josué. Aunque él declaró que él y su familia iban a servir al Señor, pero ¿qué pasó después que él se murió? Muchos cristianos y creyentes mundial están muy nerviosos porque no saben qué va a hacer con esta generación Z, los millennials o millenarios del mundo. ¿Qué va a hacer con el evangelio cuando ponemos en sus manos? Muchas personas dicen que los niños quieren más luces, quieren más videos, quieren más show. Pero no va a haber eso. Va a ser predicando la palabra de Dios fielmente hoy en día.
va a ser mostrando cómo agarrar el poder de Dios. Ellos quieren experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestra iglesia, en esta nación, en todas partes del mundo. Las asambleas de Dios tienen más que 33 millones de creyentes pentecostales mundial. Significa que el movimiento pentecostés o pentecostal de las asambleas de Dios es el movimiento, ¿cómo se dice? Fastest growing, que crece más rápido que cualquier movimiento denominacional mundial. ¿Y saben qué pueblo, qué gente está en el centro de ese movimiento? No son los europeos, no son los gringos de los Estados Unidos, aunque yo soy mitad y mitad. Tengo que tomar crédito para los dos, ¿no? No son los asiáticos, son los hispanos. Por razón, es muy importante para nosotros tener ministerios, más grupos, células en cada vecindad del sur de Los Ángeles. Cada vecindad, no solamente ciudad, no solamente una célula en Long Beach y una en Torrance y una en Wilmington y una en Carson y una en San Pedro y Harbor City. Ya, tenemos de todo. No. Necesitamos más grupos de células en todas las vecindades de nuestra área, de nuestra región. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si el pueblo de Dios están sentados haciendo nada, nomás recibiendo palabra, engordando de la palabra. Un hermano de nuestra iglesia me llamó hace 2 semanas. Me dijo: pastor, necesitamos más alimento. Quiero alimentar mi alma más en la iglesia y estoy buscando qué debo hacer. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Dice: hermano, ore en ser un líder y maestro de la palabra de Dios, porque eres muy estable y maduro y tienes muchos años en la palabra. Necesitamos tomar la batuta, el manto, a prepararnos para alcanzar esta generación y la generación próxima. Ejemplo número 2 fue el rey de los israelitas, Ezequías. ¿Cuántos saben la historia de Ezequías? El Señor lo sanó, iba a morir y él pidió al Señor: dame una extensión de vida. Clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Y hizo este milagro para extender la vida del rey Ezequías, que era muy fiel al Señor, pero tan fiel, un gran hombre de Dios. Y su familia y sus hijos, no iba a decir sus hijos, pero ya no, solamente tenía un hijo.
Su hijo vio el milagro de Dios, la obra de Dios. Pero había una brecha entre la generación de Ezequías y su hijo Manasés. ¿Qué pasó allí? Simbólicamente, el rey Ezequías extendió el mano derecha para poner la batuta en la mano de Manasés. Y cuando Manasés vio la batuta, ¿sabe qué hizo? Ya no quiero. No quería tomar, no quería seguir los pasos del Señor, de la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Reyes 21:9, condujeron peor que las naciones paganas del mundo, los israelitas bajo de su liderazgo. Por tener demasiado orgullo. En inglés es la palabra entitlement. Significa que porque nacieron en una familia de prestigio, no querían hacer nada para retener o mantener los privilegios de un hijo o príncipe de un rey. Tenía la mentalidad que yo no quiero trabajar así tanto como mi papá ya trabajó. Tenía el pensamiento, mire los jóvenes, pay attention, pon atención a los jóvenes. Mire, yo voy a ser mejor que mis papás. Yo no voy a hacer los trabajos que hicieron mis papás, ni voy a tener los problemas que tuvieron mis papás. Yo soy la segunda generación de los Estados Unidos. Ya yo tengo lo mejor. Yo no voy a hacer eso. No, yo no quiero tocar eso. No quiero ensuciarme con las cosas que mis padres tuvieron que hacer para tener los privilegios que tenemos. Piensa en esto. Young people, listen to that. Don't ever look down on your parents because of what they had to do. Many of our parents fueron maestros in the old land. They were teachers in the old country. Pero tuvieron que hacer trabajos diferentes por falta de documentos o credenciales. Nunca mire que como eres mejor que ellos. Nunca olvide de lo que todo que nuestras generaciones anteriores hicieron para nosotros. Y es una de las claves que yo realicé detrás de muchos años. Mi papá, viajando con él, predicando a estadios a 80,000 personas, 60,000 personas, millón y más millones, 1,000,000 y más ahí en Washington DC. Pero cada vez después tuvimos un tiempo con nuestro papá y nos dijo: mijo, sé humilde, nunca te olvides que donde el Señor
nos ha llevado. Never forget where God has brought us from. Hold on to that. Hay un dicho en inglés que se dice, your weakness is your strength. Su debilidad es tu fuerza. Think about that for a moment. Quizás es la clave que necesitamos recordarnos para mantener firme en nuestras vidas. Aunque eres muy inteligente, aunque tienes privilegio a ir en cualquier parte porque eres ciudadano, mi hijo, mi hija, nunca te olvides de donde el Señor nos ha llevado las generaciones anteriores de nosotros. Yo soy el producto del trabajo que hizo mis abuelos. Aunque no tenía visión grande para nuestra iglesia, yo soy el producto de la fidelidad de la palabra en sus vidas y en las vidas de mis tías. La hermana Esther, más que 40 años siendo la directora de las misioneritas. ¡Qué fidelidad! Mi tía está por ahí. I'm talking about you, Eto. Ella es más conocida en toda esta región porque ella, ¿cómo se dice? How you say gave birth? Dio luz. Partera, es una partera muy famosa aquí en Los Ángeles. Todas las familias del South Bay siempre se están pidiendo que mi tía Esther sea la, ¿cómo se dice? Partera de los bebés. Wow. Por la fidelidad de Dios. Siempre cuando yo voy a viajes ministeriales, no son como días libres para mí, es trabajo. Y siempre yo pido al Señor, Señor, enséñame algo nuevo. Enséñame, Señor, algo nuevo que debo aprender. ¿Y saben qué dijo el Señor a mí esta semana en la conferencia? Y estoy bien lleno del Espíritu Santo. I am refreshed. El Señor me dijo eso. Hijo, tienes que contar todas las historias a tus hijos. You have to tell the story, all of the stories of God, todas las historias de Dios y de tu padre y de tus abuelos y de nuestra narrativo nacional de las asambleas de Dios hispanas a tus hijos. Ponga estas historias bien profundo en sus corazones. Para que cuando ellos crezcan, deben a sacar los raíces largos de sus vidas si quieren dejar a Dios, si quieren dejar la palabra de Dios, debían extender sus manos bien profundos para quitar todo la bondad y el bueno de Dios, todas las obras del Espíritu Santo en nuestros medios, de nuestra iglesia y de su familia. They're going to have to tear it out and really reject God. Pues yo voy a hacer mi parte. Y yo voy a estar aquí en mis rodillas orando por ellos y las generaciones próximas que vengan. Qué triste que Manasés
no quería guardar y continuar la palabra de Dios. Regresando al regreso de escuela, regresando a los básicos. Ten cuidado para no dejar la palabra de Dios. ¿Sabes quién? Las personas que leen la Biblia más que 4 veces semanal protege su matrimonio y solamente hay 1% de chance que van a divorciar. Los que leen la Biblia más que 4 veces a la semana. Los que leen la Biblia más que 4 veces a la semana, lo menos 4, dan sus diezmos fieles al Señor. Lo menos 4 veces a la semana. Yo no estoy diciendo no más lee la Biblia 4 veces a la semana, no. Yo quiero decir lee la Biblia todos los días para proteger y guardar nuestro testimonio y para promover el evangelio. Amén. Y los que no lean la Biblia menos que 4 veces a la semana, enfrentamos y tenemos muchos más problemas. Nuestros testimonios tienen muchas manchas. Metemos en cosas mundiales porque nuestra mente está llenos de las tentaciones del mundo. Aunque vamos a tener tentación cada día, cada hora, cada minuto. Si tenemos la palabra en el centro de nuestras vidas y nuestras almas, el Señor, por el poder del Espíritu Santo y por su presencia en nuestras vidas, podemos vencer, podemos conquistar, podemos batallar, podemos pelear contra el diablo con la palabra de Dios y con oración. Amén. Pero en la historia tercera que quiero dejar con ustedes es del rey David. Él no importó de todas las conquistas de su vida. Cantaron muchas canciones sobre su vida. Conquistó a Goliat, pero él se olvidó de esta historia porque él se enfocó en la generación próxima. Mire lo que dice en Salmos 102, versículo 18. Que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe el Señor. Muchos de los salmos se toca de las oraciones y peticiones del rey David, orando y clamando al Señor por las generaciones. Amén. En Santiago 1, versículos 2 a 4. Y Santiago nos anima que todos van a enfrentar pruebas o tribulaciones. No hay cuestión si vamos a tener problemas. La declaración es cuándo. La palabra es cuándo tenemos pruebas. ¿Cuándo? Porque todos tienen tribulaciones. Todos van a tener pruebas. Es cuándo. Mire lo que dijo y clamó el rey David en Salmos 22. Mi Dios, Eloi, Eloi,
¿Por qué me has dejado? ¿Cuántos a veces piensan que el Señor te ha dejado? Diga la verdad. Yo sí. Tenía muchas experiencias y situaciones en mi vida personal cuando yo he dicho esta pregunta: Señor, ¿dónde estás? Pero siempre Él ha dicho: estoy aquí, no te he dejado. ¿Cuántos recuerdan de la historia que sucedió en mi vida hace 18 años atrás? El Señor me protegió de muchos problemas, tras de las oraciones de ustedes y de mi familia. Fue tentado decir: Señor, ¿dónde estás? Pero no podía decir eso en medio de mi situación, porque yo sabía, yo sentí que el Señor estaba ahí a mi lado, cargándome. Muchas veces cargándome. El Señor protegió mi corazón psicológicamente, espiritualmente. El Señor ha sido cosas maravillosas. Y yo sé que el Señor es fiel con ustedes también. Y necesitamos proteger nuestro testimonio para pasar la batuta a la generación próxima. Amén. Necesitamos abrazar la batalla o te atrapará. We have to embrace the struggle or it will embrace us. Es lo que dice Santiago. Santiago, mire, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. You have to embrace it. Necesitamos enfrentar los problemas. Amén. Punto número 2. La perseverancia en la fe es la llave a victoria. Persevering in the faith is the key to victory. Dice Santiago en versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o perseverancia o hupomone. ¿Sabe qué es hupomone? Es como un pitbull comiendo un pork chop. Nunca va a dejar. Va a masticar, así se dice. Y no dejar. Necesitamos perseverar en la fe para dar luz a nuestro testimonio y madurez, para crecer y ser más fuerte y más fuerte en la fe. Santiago dice, y ya saben. Es la palabra ginosco, es como la palabra conozco, que la fe produce constancia. Amén. Y el punto número 3, para que Él termine su obra en nosotros, hay que perseverar. We must persevere. Si dejamos la fe en medio de una prueba, ¿qué dice a nuestros hijos esta decisión? Que somos débiles y nuestra fe no sirve y la palabra de Dios no sirve y sus promesas no se cumplen.
Pero ¿cuántos saben que cuando estamos ahí en medio de la situación, necesitamos poner nuestros pies más firmes en la tierra para pelear, para batallar con el diablo? Amén. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Que les falte nada. Necesitamos mantener nosotros mismos ahí en la tormenta, en medio de la tormenta. Somos el barro, ¿no? Podemos decir al alfarero: ¿qué estás haciendo conmigo? Yo no quiero hacer esto. ¿Por qué me tienes aquí pasando por esta tribulación? ¿Por qué no la familia Canales? ¿Por qué tengo que pasar por esas pruebas tan difíciles? Porque el Señor tiene confianza que tú puedes vencer en esta situación. El Señor sabe que vas a salir de esta tormenta más fuerte, más maduro en tu fe. Es por razón Él te escogió pasar por esto. Porque tus hijos van a ser más fuertes que tú. Porque ellos pueden ver la tormenta Martínez que están pasando por tu hogar o tu familia. ¿Recuerdas al hermano Melitón? Nuestro querido hermano. Él creció por 4 años aquí en nuestra iglesia, sin conocer el Señor cuando Él vino. Pero después, antes que se murió en el accidente automóvil, viendo de Oklahoma, podemos testificar por la gracia y misericordia que el Señor tenía en su vida. Podemos testificar de su vida. Y es así con nosotros. Podemos testificar de las obras, de las conquistas que hicimos con su ayuda y con su presencia. Y finalmente Santiago dice en capítulo 1 versículo 12: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Una obra perfecta bajo la sangre de Jesucristo. Amén.